La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga. Nos hizo libres. Y hay que empezar a entender, aunque yo creo que muchos lo entendemos, ¿para qué? Nos hizo libres y en base a esa libertad tenemos que empezar a movernos. Dios se está moviendo en nuestras vidas, Dios está obrando en nuestras vidas, está trayendo sanidad, restauración y abriendo caminos. Fue muy fuerte la visión del momento de administración, justamente hablando sobre libertad. Aquellos que están como, imagínense, ¿vio cuando, si alguna vez fue al mar y se quedó parado en la orilla? ¿Hizo eso alguna vez mirando el oleaje y las olas que van y vienen le van enterrando los pies? ¿Hizo eso alguna vez? ¿Y cómo se va quedando hundido y después tiene una pelota de arena ahí? Bueno, imagínese eso, solo que sin ser arena, sentimientos o algunos en su espíritu, en esa postura como enterrados sin poder moverse, que se quiere mover, quiere avanzar y siente que no puede, que está clavado, que está arraigado en la piedra, que quiere avanzar y piensa que no hay manera, que está destinado a estar en esa posición. Una vez leí algo que me impactó mucho, hace muchos años, que decía, si no le gusta el lugar donde está, muévase, usted no es un árbol. Y me impactó y me bendijo a mí personalmente, en mi vida, en lo personal, por situaciones de mi vida, porque a veces estamos quejándonos o protestando, porque no criticando, porque parece una secuencia que nos lleva inmediatamente a eso, y no me gusta esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, viejo, si no le gusta nada de donde está, cambie de lugar. ¿Qué lo ata? ¿Qué le impide? ¿O acaso usted es un árbol? Entonces, esa es la visión, parecido a eso, lo que le digo, el Señor trajo libertad. Más sobre la libertad, autoridad. En medio de ambas, capacidad. Podría predicar solamente con esa visión, pero no voy a hacer algo místico. Pero sí quiero que lo entienda. Libertad, capacidad para moverse y autoridad para hacerlo. Así que prepárese esta semana, si tenía que tomar alguna decisión o inversión, o iba detrás de un trabajo nuevo, o alguna situación en su trabajo, o algún cambio en su trabajo, o si quería ir a pedir aumento, vaya y pida. Con autoridad, se lo van a dar. Por eso mismo, muchas veces, y hoy ahora recuerdo, a alguien también me vino esa palabra, el cambio de tu vida, esto lo digo infinidad de veces, no sé, si hiciera un análisis de los últimos años sobre palabras claves en las prédicas, le diría levántese, le diría cambie su manera de pensar y le diría cambie tome una determinación, así por hacer un resumen de los últimos años en cuanto al enfoque en la prédica, sin importar cuál sea el texto o cuál sea la dirección específica del mensaje. Entonces, de su boca, de sus labios, de su acción, de su determinación, depende su futuro. No depende de nadie de arriba. Usted no depende ni de alguien en su casa, ni del jefe en el trabajo, ni de un gobernante. Usted no depende de eso, no depende ni siquiera de una ley. No depende de la economía, no depende del dólar. Usted depende de Dios, que le dio la capacidad para usted dirigir sus propios destinos. Cuando yo digo, y usted lo tiene que creer, bueno, si estuvo el lunes, algo de eso lo habrá empezado a ver. Cuando decimos que la iglesia tiene la capacidad para transformar los destinos proféticos de la ciudad, eso significa que usted hace. Usted hace. Si espera que haga otro, le va a ir mal. Usted hace. Tenemos un propósito, hay una dirección en nuestra vida, hay una motivación. Hay algo que debemos hacer y sobre eso tenemos que trabajar. Antes de entrar a la palabra, unos minutos, voy a recordarle, esto lo hablé a principios de este año, pero le voy a recordar algo que tiene que ver con el llamamiento del Señor sobre nosotros como iglesia, sobre Iglesia Restauración.
al margen de la visión de la iglesia de trabajo, que es el restaurar las almas, las mentes, los ministerios y la iglesia. Digo, que le quiero contar la visión, al margen de la visión espiritual que Dios nos dio, al margen de la visión de trabajo, algo que tiene que ver con el llamamiento del Señor sobre la iglesia hace muchos años. El Señor nos dijo, los que están de años conocerán, los que están en intercesión lo recordarán específicamente. El Señor nos dijo hace muchos años que nos puso en este lugar. Me refiero al lugar estratégico específico, por eso nos cuesta tanto movernos, porque hubo una dirección de llamamiento sobre este lugar. Nos puso en este lugar como faro, para llevar luz a los caminos, a la ciudad, y para ser de testimonio, como dice, cállate, 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12 es el versículo que usamos para los jóvenes. Sacame un poquito de agudo de medio. Es el versículo que usamos para el ministerio de jóvenes, que dice: ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes. En realidad, aunque lo usamos y lo trabajamos con los jóvenes, en realidad no es un versículo para la juventud, no es un versículo para los jóvenes, sino es un versículo que habla del liderazgo pastoral. Lo que pasa es que, como dice la palabra joven, entonces lo usamos fuera de contexto. Pero en realidad, el apóstol Pablo le habla a un pastor que era joven, claro, joven para lo que nosotros podemos llegar a entender. Era un tipo de casi 30 años, que era soltero y con determinadas situaciones. Y él le dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Ese era el contexto de por qué decir juventud. Porque lo criticaban porque no era un anciano. Sino, y esta es la parte que a usted le toca, y ahí por eso el Señor nos puso para hacer luz en Florencio Varela, como un faro que da dirección a otros. Sino, 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo a los creyentes, no al mundo, ejemplo a los creyentes. Usted ha sido llamado para ser ejemplo a los demás creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Agarrate, Catalina. Entonces estamos trabajando para avanzar en esa dirección. Y vamos a alcanzar el propósito para el cual el Señor nos puso. Ahora sí, Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, los discípulos de Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjese que es una persona que obviamente, la Reina Valera, si tiene alguno en la versión de esta, en un formato tradicional, tiene título. Las versiones modernas no usan títulos. Esta tiene de título, dice: los que querían seguir a Jesús. Y tal vez su Biblia lo diga. Si usa Biblia, porque ahora están todos acostumbrados al bicho entonces ya no quieren usar Biblia. Los que querían seguir a Jesús. Obviamente es uno de los discípulos que tenía una carga, un llamado, y su carga era seguir al Señor. Él quería seguir a Jesucristo y quería cumplir el llamado que Jesús vino a cumplir a la tierra. Yo acá tendría que detenerme y hacer una pregunta. Pero no estoy tan convencido, no estoy seguro si hacerle la pregunta, porque tengo miedo que me conteste. O que no me conteste. Porque capaz que me contesta cualquier cosa, o si no me contesta va a ser peor. Si no me contesta va a ser peor. Pero me voy a arriesgar, total, a esta altura ya. ¿Usted quiere seguir a Jesús? Si no, una canchereta, tanto perro. Porque recuerde, palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. ¿Usted que quiere seguir a Jesús? ¿Quiere cumplir el propósito de Jesús y del llamamiento que Jesús le dio a usted en esta vida? Qué gana de atarse que tienen, ¿eh? ¿Quiere ser un seguidor de Cristo? ¿Cómo se embarran, viejo? ¿Ven? Yo tenía miedo que no contestaran o que contestaran. Porque eso significa, el discipulado tiene un precio, y ese es el precio que a veces decimos que pagamos, pero cuando estamos en medio de la situación no queremos pagarlo. Un precio muchas veces de renunciamiento y muchas veces de prueba para poder alcanzar el cumplimiento de este llamado. O sea, usted quiere seguir a Jesús. Y le dijo Jesús, verso 58, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, empezó Jesús a abrir paraguas. Y aquellos que venían detrás de él a decirle, Señor, yo te quiero seguir, a decirle, ¿vos me querés seguir? Ok, pero mirá que no hay plata, comida la que nos den por ahí, no hay hotel 5 estrellas, no hay nada.
Mirá que solamente tenemos ahí, vamos abajo los árboles, o en alguna cueva, vas a usar alguna piedra de almohada, ¿estás dispuesto? Porque es muy fácil decir sí, yo sí, hasta que llega el momento de la prueba, como les acabo de decir. He visto muchos hacer pactos delante del Señor, por eso es muy raro que a mí me escuche obligarle a hacer un pacto delante de Dios. Y al contrario, cuando esté por hacer eso, siempre le advierto y le digo, si no lo va a hacer, no lo haga. No lo repita porque sí. ¿Cuántas veces le digo, no pase al altar porque sí? No haga simplemente por emoción, sino tome una decisión segura de lo que va a hacer. Porque Jesucristo nos advierte, Juan 16 dice que Él nos advierte las complicaciones que tiene seguirlo y seguirlo en el ministerio, para que uno después no diga, no me avisaron. El camino cristiano, como dijo la pastora, es la mejor experiencia de vida que usted puede alcanzar. Lo dijo con otras palabras. Vivir con Jesucristo, servir al Señor, es la mejor experiencia que un ser humano puede alcanzar. Estar con el Señor, vivir con el Señor, su familia está en el Señor, es la mejor experiencia y es la plenitud para su vida. Estaba hoy escuchando un testimonio de hace 2 años atrás, entre cosas viejas que siempre, permanentemente estoy escuchando, y había una hermana que lamentablemente ya no está congregando, pero hace 2 años decía, y me di cuenta que yo pensé que tenía tal y tal cosa, pero me di cuenta que no tenía nada. Ahora las cosas en mi casa están cambiando, mi familia está cambiando, porque teníamos todo, pero nos faltaba Dios. Esas son las decisiones emocionales que le digo no tome, porque después al tiempo dejó de congregar justamente. Se ve que se olvidó que había dicho que le faltaba a Dios y ahora estaba bien, ahora estaba feliz. Entonces, la familia en Cristo es plenitud. Colosenses 2, 9 y 10 dice que en Jesucristo estamos nosotros completos. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente, o sea, físicamente, la plenitud de Dios. En Jesucristo habita Dios, en forma corporal, en forma física, en forma real, habita Dios. Si usted tiene a Jesucristo, tiene a Dios. Tener a Dios significa que no necesita nada. Cuando dice versículo 9, estamos completos en Él, estos son los precios del discipulado. No quiero dar un mensaje onda bajón, al contrario, pero quiero que abra los ojos por unos momentos para que se dé cuenta por qué a veces tenemos algunas complicaciones, por qué a veces pasan algunas cosas así dolorosas, por qué a veces está luchando con su vida, porque le prometimos a Dios algo y hacemos otra cosa. Y cuando yo le digo a Dios algo, Dios va en el sentido que yo le digo. Cuando usted va por la calle, va por una ruta, no conoce el camino, si tiene un GPS en el celular o en su auto, o si tiene uno pegado, un GPS que no me acuerdo cómo se llama, usted le pone una dirección, le marca la dirección a la que quiere ir y el aparatejo lo lleva, ¿o no? Con la voz que usted le quiera escuchar, como la gallega que estaba sonando recién acá, o cualquier otro, y lo lleva. Pero si usted de golpe le dice, seguí derecho, y usted en la esquina dobló a la izquierda, ahora ya no lo dice, antes lo decía, ahora aparece escrito, pero antes aparecía recalculando. El proceso del recalculando en nuestra vida son las pruebas a las que el Señor nos somete cuando nosotros agarramos atajo. Porque Dios va para el camino que yo le dije. Señor, yo quiero seguirte. Ok, listo, vamos. Y yo me desvío, el Señor a las patadas, dijimos para acá, vení para este lado. No es culpa de Dios, es culpa de nuestra terquedad. Porque en Él realmente estamos completos. Por eso, cuando usted, y realmente se lo aconsejo, seguir a Cristo es lo mejor para su vida. Tener a Cristo en su vida es lo mejor para su vida. Tener a Cristo en su familia es lo mejor para su vida. Decídase a seguirlo en totalidad, con lo que incluso viene ahora después de este versículo. Le avisa, le advierte Jesús a este muchacho, de lo cual no sabemos quién es, ni su nombre, ni nada. Seguime, pero no hay riquezas conmigo. No hay riquezas ni comodidades. Y dijo a otro, ese ni contestó, así que se ve que se borró. Verso 59.
Dijo a otro, sígueme. Jesús le dijo a otro, sígueme. Este no fue uno que se mandó de bocón a decir te voy a seguir, sino es uno al cual Jesús llamó. A veces hay algunas diferencias en eso. Pero yo le puedo asegurar que si usted está acá, es porque Jesús lo llamó. Y voy a arriesgarme espiritual y proféticamente a decirle algo, que es delicado en el espíritu, pero si usted lo toma bien, va a ser de bendición para su vida. Aquellos que no han sido llamados, sino que han venido por conveniencia, no permanecen y no están entre nosotros. Punto. Seguido. Los que han venido porque Dios los ha llamado, permanecen con nosotros, prosperan y dan fruto. Punto. Seguido. ¿Usted está o no está? Entonces fue llamado. Y va a dar fruto. Y va a prosperar. Ahora si con eso digo si lo entiende, porque si capaz en medio empieza a decir cualquier cosa y dice, ay, ¿cómo que no? Que yo vine porque quise. Y bueno, si empieza a patalear, ¿qué quiere que le haga? Pero si usted vino y entiende que fue llamado, va a empezar a prosperar y va a dar fruto. Y va a ver la plenitud de Dios en su vida también. Le dijo Jesús a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, hoy leía esto y me acordaba algo que prediqué el domingo, que el domingo me pareció muy fuerte cuando lo estaba diciendo, y ahora lo leo y digo, bueno, no era tan mal, está en la Biblia, porque hablé de cosa mía, de bocón nomás, algo mío. Le dijo, versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El domingo no sé en qué contexto fue que estábamos hablando sobre las cosas del mirar atrás, porque eso en definitiva es el contexto de lo que estamos hablando. En un momento les dije, los muertos están muertos. Y tal vez decía, tal vez suene muy frío lo que le estoy diciendo, pero el que se murió, ya se murió. Por más que usted lo quiera recordar, que por más que usted le quiera poner un altar, ya se murió. No lo va a traer de vuelta. Y hablaba el domingo, repito, hablaba de aquellos que a veces cometen el error de mantener altares. ¿De qué manera? Usted no va a hacer un nicho y le va a poner la foto del que se murió. Supongo que no. Pero capaz que lo hace de otra manera. ¿Cómo? Por ejemplo, deja la habitación tal cual estaba. Con el libro abierto en la última hoja que leyó. No, esas cosas pasan, ¿eh? No toca nada, el placar, la cama, todo tal cual está. Para entrar y seguir sintiendo su aroma. Usted está haciendo un altar al muerto. O sigue poniendo un plato en la mesa para aquel que murió porque sigue estando en mi corazón. Entierre al muerto. El miércoles pasado, que el viernes lo compartieron como testimonio, el miércoles pasado le decía sobre esto mismo. Cuando usted sigue atado al muerto, hay un momento en su vida donde el muerto empieza a dar olor. Y cuando el muerto da olor, ¿a quién se le pega el olor? No andes con olor a muerto, viejo. Entonces me parecía muy fuerte decir eso. Y hoy cuando leí esto, que al leerlo recordé el texto, dije, no era tan fuerte después de todo. Claro, porque Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Marcos capítulo 12, versículo 27, más claro todavía sobre ese punto, y ahora le voy a explicar que esto no se refiere, no quiere decir que usted sea una persona fría, que usted se desarraigue de su familia, que usted no pase los duelos, usted no pase los lutos. No pasa por eso. No quiere decir que sea un insensible, no quiere decir que se convierta en una persona desamorada. No pasa por ahí. Pero antes de ir a ese texto, déjalo ahí, Sabré. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. El que murió, murió. Y ahora es su tiempo. Y le voy a decir algo que capaz que usted no lo sabía, yo le voy a contar un secreto. Un día usted se va a morir. No, porque algunos creen que quedan para siempre. No. Usted se va a morir. No sea cosa que de golpe le agarre cuando le llega el telegrama diciendo, vamos,
y no cumplió el propósito para el cual fue creado. No sea cosa que se la pase lamentando las glorias del pasado o las angustias del pasado y se esté perdiendo el presente, y al perderse el presente esté arruinando su futuro. Trabaje para su futuro. ¿Sabe por qué tiene que trabajar para su futuro? Porque es el lugar donde va a estar el resto de su vida. Hola. En cambio, el pasado ya fue. Dice un coro viejo, coro, no de los coritos, una canción vieja. Me acuerdo, Doris Machín cuando era gorda. Porque ahora no, pero me hizo cantar 45 minutos. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. ¿Sabe cómo sigue? Ayer ya pasó. ¿Ve cómo cantamos, pero de la cabeza la tenemos en otro lado? Ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Basta. Jesús dice, Dios no es Dios de muertos. Allá. Esta palabra no es para sensibles, esta palabra no es para aquellos que andan lamentándose, esta palabra no es para aquellos que viven del pasado, esta palabra no es para aquellos que andan arraigados a las cosas perdidas. Dios no es Dios de muertos. Corta, bien corta la bocha. Dios no te anda con vueltas, Jesús no te anda con vueltas, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, no de lo que se hacen los vivos. Porque hay muchos muertos que se hacen los vivos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y miren lo que agrega al final, como poniéndole la firma. Así que ustedes mucho erran. ¿Por qué le dice mucho erran? Porque andaban atados, en este caso, el contexto de este versículo, atado a los patriarcas, atado a la tradición de los antepasados, hablando de aquellos que habían traído el judaísmo, como si aquellos todavía estuvieran vivos. Pero Jesús le dijo, no, escuche, y le amplió el contexto de este mismo pasaje. Jesús le dijo, la Biblia dice, Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Versículos anteriores de esto dice eso. ¿Qué significa? Que Dios fue el Dios presente de cada uno en su momento. Cuando Jacob estaba viviendo, a Jacob no le decía, yo soy el que fui el Dios de Abraham. Soy el Dios de Jacob. Dios es Dios de presente. Viva su presente, entierre su pasado. Deje hasta las glorias pasadas, viva su presente, olvídese de su pasado. Dejen que los muertos, volvamos a Lucas 9, unos minutos que ya terminamos. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y... ¿Para qué fue llamado? Le dije cuando empecé hablando de aquellos que fueron llamados, los que siguen, los que quieren seguir a Jesús. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué el Señor los salvó? ¿Para qué el Señor los llamó? ¿Para qué el Señor los levantó? ¿Para qué lo está restaurando? ¿Cuál fue el propósito? Algunos nos preguntaban, entre algunos zaparrastrosos con el evento del lunes, si usted por ahí capaz tiene la opción y está siguiendo la página de Facebook del evento, si está ahí enganchado, habrá podido leer algunos comentarios de la gente que hacía preguntas. Y si no, yo le cuento, cada barrabasada han puesto, cada cosa han escrito. Ustedes hacen eso para llenarse los bolsillos, solamente les interesan las iglesias grandes. Usted es iglesia grande, entérese. Solamente les interesan las iglesias grandes, las iglesias chicas las dejan de lado, nos marginan. Como dije el otro día, que me dijo un pastor, a mí no me visitan. Y yo me lo quedé mirando y yo, no lo dije, porque ¿qué le importa? Pero pensé, ¿y a mí quién me visita? Dije yo. A mí nadie me visita. Ustedes buscan su propia gloria. ¿Para qué traer un apóstol? ¿Para qué traer de afuera? ¿Para qué traer un cantante internacional? ¿Por qué no canta uno de la iglesia y hablaban y burrada? La gente habla burrada.
Y cuando le estaba contando esto a un pastor que conocí el lunes, me dice, y no, pero hay que entender, la gente del mundo no entiende. Digo, ¿más qué gente del mundo? Hombre, los pastores decían eso, no la gente del mundo. ¿Sabe para qué fue? El propósito global del evento fue lo que dice la palabra: celebrar la venida del Espíritu Santo. El Señor nos manda festejar el Pentecostés, como lo hemos hecho nosotros, la celebración unida del Pentecostés de todas las iglesias. ¿Sabe cuál fue el propósito oculto? Mostrar la iglesia a la sociedad. Como cuando fue la caravana el mes de febrero. Mostrar la iglesia a la sociedad. ¿Por qué? Porque Florencio Varela, o el lugar donde usted viva, o toda la provincia, o el país entero, tiene que ver a una iglesia cumpliendo el propósito para el cual Dios la llamó. En vez de estar peleándose por estupideces, Dios juzga, no yo, pero la sociedad, Florencio Varela, o el lugar donde vivas, tiene que ver una iglesia unida, cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos llamó. ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor nos llamó? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Con todo lo que, acá me tengo que parar porque si empiezo a hablar de lo que significa el reino, empiezo una prédica que da para 2 meses. Entonces, hago como que no dije nada. Ese es el propósito, ese es el llamamiento y hacia ese cumplimiento vamos. Que usted tome esa dirección, que usted haya estado, que me bendijo en el corazón tremendamente, significa que está entendiendo. Nos estamos mostrando como iglesia nosotros y como iglesia global en toda la ciudad. Se está viendo que hay gente que está trabajando en el nombre de Jesucristo. No se vio el nombre de una iglesia. Vio el nombre de una iglesia. Estamos haciendo que la sociedad, que la ciudad vea a una iglesia unida, trabajando para anunciar el reino de Dios. Tras eso, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que viene como consecuencia? Su vida va a ser bendecida. Porque usted está siguiendo a Jesucristo en el propósito el cual Él vino a cumplir y en lo que Él le mandó a hacer. Su vida va a ser bendecida. Aunque esté pasando por pruebas, aunque esté pasando por alguna circunstancia, aunque le incomode, aunque haya tenido que tal vez estar trabajando, aunque haya tenido que invertir. ¿Sabe la plata que pusimos? ¿Sabe la plata que pusimos como iglesia y que nosotros los pastores pusimos personalmente? Porque lo que se tiene que manifestar es la gloria de Dios y la ciudad tiene que ver a Jesucristo manifestado. Su vida va a ser bendecida. Usted va a ver los caminos abiertos. Usted va a ser prosperado. Me acordé algo que en medio de la administración. Sobre las familias. Vaya y hable, vaya y traiga, porque en este tiempo de libertad y de cumplimiento va a empezar a ver cómo los otros los van a empezar a seguir. Eso va con la palabra que le di al principio sobre la visión. Los pies que se desarraigan, los caminos que se abren, la capacidad para avanzar y la autoridad para cumplirlo. Vamos tras su familia. Dios lo va a hacer. Ya terminamos. Repito el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús, tajante, bien cortante, bien específico, bien directo, le resume lo mismo, le hace una conclusión, un cierre a lo que está diciendo en comparación a lo que le dijo al anterior. Antes de ir a ese versículo, no me lo pongas todavía, sácalo. Ahí está. Antes de ir a ese versículo, deje las cosas que le angustiaron. Olvídese de su pasado. Olvídese hasta de las cosas buenas. No vaya detrás de glorias pasadas. Olvídese de lo que lo lastimaron. Deje atrás sus temores. Entierra a sus muertos. Para hacerla corta. Porque Jesús dijo, ahora sí ponelo. Ninguno es no one. Nadie. Ninguno. No, porque Dios entiende. Claro, Dios entiende. ¿Sabe cómo se traduce Dios entiende? Dios te abraza, Dios te mima, Dios te palmea y te dice, salí del camino.
ninguno, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El otro día les decía, si usted anda en bicicleta mirando para atrás, ¿qué le pasa? Bueno, piense porque no le veo pinta de agarrar un arado, no le veo, la verdad. Pero digamos que va en bicicleta, mirando para atrás, ¿qué le pasa? Así va a quedar el que sirviendo a Dios esté mirando las cosas que perdió y las cosas que dejó. Así va a quedar aquel que sirviendo a Dios esté anhelando las cosas que quedaron atrás. Su vieja vida, su vida pasada, su ministerio pasado, la iglesia donde estaba. Suéltese de la iglesia. Nunca dije esto de un púlpito. Será el momento de decirlo. Olvídese lo que Dios le dio, olvídese cómo Dios lo llamó, olvídese la unción que recibió, la gracia que Dios le entregó, olvídese lo que hizo, cómo predicaba, cómo cantaba, cómo hablaba, cómo servía, olvídese que el llamado que tenía, que lo habían ordenado, que era pastor, que era obispo, que era ángel, mire. Olvídese. Termino con Ageo 2:9. Porque la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Pero tiene que olvidarse de la primera para que se manifieste la postrera. Póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.